La vacancia o la suspensión por incapacidad moral temporal. Tú dices que eso sí procede. Estamos enlazados ahora vía Zoom con César Delgado Guembes, constitucionalista y exoficial mayor del Congreso, profesor universitario además sobre estos temas. César, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Quisiera que nos expliques esta decisión del Tribunal Constitucional con respecto al tema del artículo 117 de la Constitución. ¿Qué fue exactamente lo que se pidió y qué es exactamente lo que el tribunal ha respondido? Lo que contiene la ampliación de la demanda competencial presentada por el Congreso es una solicitud para que se delimite y concrete los alcances del artículo 117 en la medida en la que este artículo es el que de alguna forma le genera una indemnidad especial al presidente de la República para investigarlo o, en todo caso, para acusarlo. Lo que el tribunal ha resuelto es que no tiene competencias para interpretar una norma constitucional fuera de un caso en el que haya contingencia, en que haya colisión, en que haya conflicto. El tribunal no tiene competencias para actuar como un órgano consultivo al que se le pregunta qué es lo que interpreta, dice o tiene sentido en la Constitución, sino solamente cuando hay que aplicarla respecto tanto de leyes como de conductas, comportamientos o actos en que incurran los diferentes organismos estatales y en particular los poderes del Estado. Eso es lo que ha resuelto el tribunal. Claro, digamos, no es exactamente una lavada de manos, pero casi, ¿no es cierto? El problema es qué va a ocurrir en el momento que el Congreso se vea enfrentado a la necesidad de decidir sobre la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación. En ese momento sí se justificaría, o sea, en ese momento el Congreso sí podría remitirse al Tribunal Constitucional y decir, oiga, la fiscal de la Nación nos ha presentado esto, necesitamos la opinión del Tribunal Constitucional sobre este asunto específico, sobre el que el Congreso tiene que resolver, porque tiene implicancias constitucionales. En ningún caso el Tribunal Constitucional actúa como un órgano consultivo, es decir, tiene que producirse antes un conflicto para que el tribunal pueda asumir competencia para resolver cómo debe interpretarse la Constitución. Eso es lo que el tribunal ha reiterado. Dice que a partir de los conflictos que generan el conflicto de competencia entre el Congreso y el Poder Judicial, la materia solicitada en el otro sí de la ampliación de la demanda competencial no guarda suficiente relación con las competencias del Tribunal Constitucional. Por eso es que el tribunal no es que se lave de manos, sino que señala que no es parte de sus atribuciones opinar antes de que se produzca un conflicto. O sea, tendría que ocurrir una votación del Congreso en uno u otro sentido. Es decir, si el Congreso desestima la denuncia constitucional, ¿la Fiscalía de la Nación podría ir al Tribunal Constitucional? Difícilmente creo que pueda hacerlo porque es parte de las competencias del Congreso el resolver los pedidos de acusación constitucional. En ejercicio de sus competencias, el Congreso difícilmente podrá declarar fundada una denuncia cuando está vigente el artículo 117 y cuando la Convención ONU de lucha contra la corrupción no ha reformado el artículo 117 de la Constitución. Ya, claro, el domingo pasado conversamos contigo y con Omar Cairo sobre estos temas, ¿no? O sea, tú lo que dices es que en una circunstancia como esta lo que queda es la vacancia presidencial, ¿no? La vacancia o la suspensión por incapacidad moral temporal. Tú dices que eso sí procede, pero al final, César, claro, esto es un asunto de votos. ¿Cuántos votos se requerirían para esa suspensión? Bueno, es cierto que es cuestión de votos, finalmente eso termina todo, pero no solamente es cuestión de votos, es cuestión de encontrar cuál es el sentido y los límites conceptuales que permite la Constitución, a partir de los cuales hay que construir y argumentar, hay que construir un razonamiento que permita justificar de manera ponderada, proporcional, equilibrada, y acorde con el texto constitucional, más allá de que haya o que no haya votos. El problema que tenemos es que
efectivamente, habiendo podido vacarse al presidente de la República por las razones que ya existen, el Congreso no ha conseguido los votos debido a actos de difícil compatibilidad con la idoneidad moral y ética de quienes nos representan en el Congreso. Ese es un problema aparte, y eso no se soluciona con normas, eso se soluciona con actos de conducta y de comportamiento de los operadores de nuestro sistema constitucional. Claro, porque el tema es, lo que me parece increíble, y lo hemos comentado en otras oportunidades, es que estamos en una discusión donde estamos hablando si se puede aplicar o no el artículo 117. O sea, la realidad es esta. Si el presidente Pedro Castillo fuera un ciudadano común y corriente, probablemente el Ministerio Público hubiera pedido prisión preventiva en contra de él y estaría enfrentando en este momento una investigación preparatoria por el delito de corrupción. Como es el presidente, eso no se puede hacer. Entonces lo que estamos discutiendo es si vamos a aceptar lo que lamentablemente se ha normalizado en el Perú, pese a las evidencias que hay que comprometen al presidente en actos de corrupción, porque la Constitución del 93 lo impide, no podemos hacer nada hasta el 2026. Hay que esperar mirando al techo. No, es que no es cuestión de que hay que esperar hasta el 2026, porque la Constitución y los procedimientos parlamentarios sí permiten que se utilicen mecanismos para vacar, para remover al presidente de la República y para evitar que nos sigamos convirtiendo en una Sodoma y Gomorra en el Perú. Eso no es correcto. Y en parte de ese problema también lo está generando el Poder Judicial al extralimitarse y utilizar mecanismos de acciones de garantía para impedir que el Congreso cumpla con las funciones que la Constitución le asigna. Por eso es que se ha presentado la demanda competencial. Ahora, ¿cuál va a ser el final de esto en tu opinión? Es decir, mira, ya están pasando cosas. 3 congresistas de Avanza País, me lo acaba de pasar Jesús Verde, que no sé cómo hace, pero se entera antes que todos de las cosas que están pasando. Me acaba de enviar 3 de los 5 congresistas de la bancada de Juntos por el Perú, que son los congresistas Edgar Raimundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque, han enviado una carta al presidente de la República reconociendo que es cierto que hay una campaña de sus enemigos. Eso es verdad, pero también es verdad que el presidente ha cometido desaciertos y sobre todo que hay serios indicios de corrupción de no solo personas de su entorno, de su propia familia. Y empiezan a tomar distancia. Es decir, esto significa que por lo menos estos 3 congresistas de Juntos por el Perú, incluso ellos, en determinadas circunstancias, podrían votar por una vacancia presidencial. Ya, pero si eso no ocurre... por una vacancia... O por una suspensión, como dices tú. Por una vacancia o por la suspensión. Cualquiera de los 2 caminos o procedimientos son susceptibles de utilizarse. Constitucionalmente pueden utilizarse. ¿Cuál es la vía que prefieren utilizar los congresistas cuando hacen una propuesta en una moción de orden del día? Eso no lo sabemos. Ahora sabemos que está corriendo la moción presentada por los congresistas Málaga y Anderson para vacar al presidente con un texto que tiene, me parece que más de 100 páginas, 103 páginas, donde se sustenta por qué debiera vacárselo. Ahora, si firman más de 90 congresistas, pero a la hora de votar, de los 90 se ausentan, votan en blanco, votan en contra, ese es el problema, los dobleces y la falta de honestidad que existe entre quienes piden una cosa, pero luego cuando tienen que ejecutarla, se tiran marcha atrás. Ese es el problema, que no se puede confiar en quienes están firmando una propuesta. Bueno, así estamos, lamentablemente, ¿no? Así estamos. O sea, al final esto depende de la decisión, porque eso al final es una decisión política del Congreso de la República, ¿no? Pero lo que está claro es que hay congresistas que prefieren, creo que era Javier Vallerriestra el que citaba permanentemente esto, ¿no? La quincena de la historia, decía, ¿no? Prefieren el sobre la de la butifarra a la historia. La en fin. butifarra. Muchas gracias, César.